Algo, esto es real, biopolítica. Sí, ¿cómo estás? Vamos a hablar de lo siguiente. Encontraron un nuevo templo romano en la antigua ciudad fenicia de Tiro, que es uno de los principales centros urbanos de la antigua Fenicia. Ya, acá puedes ver una vista de esto. Ya está. Lo que quedó de la ciudad de Tiro. ¿Lo puedes ver? Ahí está. Esto es lo que quedó. Esta ciudad es una isla que está frente al Líbano. Los fenicios vivían en islas, buscaban islas, como Cádiz. Cádiz es una isla. En sus tiempos era una isla. Ahora está conectada al mar. Pero antes, cuando los fenicios fueron ahí, ese lugar en forma salvaje era una isla y un conjunto de islas, ¿no? Un conjunto de islas. Entonces, lo mismo pasaba acá. También los fenicios buscaban islas para poder asentar sus polis, sus ciudades. Y los arqueólogos han descubierto un nuevo templo romano en la antigua ciudad fenicia de Tiro, ubicada frente a la costa del Líbano. Se han identificado dos fases de construcción, ubicando el templo en el periodo temprano romano, es decir, 31 a.C. y 193 después de Cristo. 31 a.C., más o menos la época de Julio César, la época de los Césares, de los inicios de los Césares, ¿no? La época de los primeros Césares. Ese es 31 antes de Cristo, la fase, y 193 después de Cristo. O sea, cuando ya está terminando ese principado. El inicio del principado y a finales del principado. Ahí. 31 antes de Cristo y 193 antes de Cristo, 193 después de Cristo es la primera fase de la construcción de este templo romano, que estás viéndolo acá. Desde la superficie y desde arriba. Y lo modificaron, tuvo una modificación muy importante que se puede llamar la segunda fase de construcción en el periodo romano tardío, en el 284 después de Cristo al 476 después de Cristo. En el 476 el imperio de Occidente cae, ¿no? En el 284 se forma la tetrarquía de los cuatro Césares, se forma ahí en Roma. Esa es la segunda fase de construcción. El templo está situado en la Acrópolis de Tiro, es el punto más alto de la masa de tierra, y que las inscripciones griegas y fenicias describen como el área sagrada. Ya hemos hablado de las áreas sagradas, de los pomeriums que tenían las ciudades antiguas. Los investigadores creen que aquí se habría llevado a cabo muchos rituales relacionados con el culto y actividades de adoración. Su ubicación entonces es un podium, ¿no? Un podium, o sea, es la zona más elevada de la antigua isla y hace que resalte, en sus tiempos resaltaba el estado particular de este edificio. Es un edificio rectangular, tiene orientación este-oeste, un vestíbulo flanqueado por dos columnas y un podium en el otro lado. Las paredes del templo originalmente estaban compuestas por bloques de arenisca y el edificio se encontraba sobre una plataforma hecha de piedra caliza y arenisca. Las columnas, de unos 8 metros de alto, estaban hechas de granito rosa, egipcio, y la entrada escalonada estaba decorada con losas grabadas con motivos geométricos. Gastaron un buen billete, buena pasta para hacer este templito, ¿no? Gastaron mucho dinero. Este es uno de los pocos edificios de este carácter encontrados en Tiro hasta la fecha. El conocimiento de Tiro, la ciudad fenicia, a la antigüedad, es lamentablemente bastante limitado a pesar de la gran prominencia que estás viendo de esta ciudad. Esa es la vía principal, la vía con su calzada. Las ciudades tenían una vía con su calzada y sus columnatas ahí. ¿Ves? Y al costado ves construcciones de las columnatas, ¿no? Es como si a mí me da a veces la idea de que esa columnata era una especie del jirón de la Unión. Acá en Perú le llamamos jirón de la Unión a un pase peatonal, a una calzada peatonal que va de extremo a extremo de la calle, donde ya no cruzan carros, sino van las personas. Y hay negocios a los costados.
hay negocios, ¿no? Esto parece algo así. La gente pasaba por aquí, pasaba en sus carretitas o pasaba caminando, ¿no? Venía del puerto con los cargamentos y al costado veo construcciones, es como si hubiera negocios, ¿no? Al costado veías los negocios y veías si te interesaba comprar o no. Era una especie de paradita. Acá decimos paradita a eso, a negocios que están en la calle, ¿no? Negocios que están en la calle y que te abastecen de cosas, ¿no? De alimento, comidas, ropa, te abastecen de todo. Esas son las paraditas. En toda la ciudad, todo pueblo acá en Perú, la gran mayoría de los que conozco tienen su paradita. Algunos más chiquitos, otros más grandes. Y hay sitios donde hay enormes lugares de paradita. Hay ciudades como Huancayo que es enorme sus paraditas. Son enormes, van hasta la estación del tren. Grandes. Bueno, acá ves esto, es parecido a eso, ¿no? Una gran calzada donde la gente camina y negocios a los costados, casas a los costados, que lo más probable es que sean negocios, ¿no? Solo que ellos le ponían columnatas a su calzada. Columnatas, ¿no? Aquí ya no le ponemos columnatas, sino que es así. Bueno, los investigadores creen que pudo haber habido una cámara subterránea ubicada al sur de la entrada. Eso es lo que creen, al sur de la entrada. El objeto exacto de veneración en el enorme templo sigue siendo aún un misterio, al menos por ahora. El nombre de la deidad adorada en este edificio sigue siendo esquivo para los arqueólogos. No se sabe a qué dios adoraban. Ya sabemos cómo eran esos dioses paganos, de dónde venían. La calle porticada que desciende del templo se cruza con una calle más estrecha que conduce a un santuario cercano, con 2 habitaciones y un patio. Terceramente, no han puesto las fotos de lo que están escribiendo aquí. He visto varias notas y no he encontrado. Esta estructura más pequeña está orientada de norte a sur, con una habitación con un relieve egipcio que representa a la diosa Isis amamantando a Horus cuando era niño. Sabemos que esta representación de Isis después fue tomada por los cristianos. Fue tomada por los cristianos para representar a la Virgen María cuidando a su hijo. Así. No es que se haya transformado, no, simplemente que era la forma como se representaba en ese tiempo la maternidad. Lo que ahora quieren hacer cree que eso es una muestra de paganismo y eso, no. Bueno, esa representación de la diosa Isis amamantando a su hijo, que está en esa habitación de ese pequeño templo, santuario cercano del cual hablan, he estado buscándolo y no hay foto de ello. Me gustaría encontrar la foto. No encontré la foto, por más que me dediqué a buscarlo. No encontré, hubiera sido bueno, ¿verdad? Bueno, Tiro es una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo. Tiene una larga historia de asentamientos que remonta al tercer milenio antes de Cristo, en los años 2000 antes de Cristo. Ha sido durante mucho tiempo un importante puerto y centro comercial en la región mediterránea. Durante la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, alrededor del año 1200 a.C., hasta el 868 a.C., fue una ciudad fenicia independiente y un sitio de gran importancia económica, una importancia industrial, comercial y de artesanía. Ya sabemos que alrededor del año 1200 vienen los pueblos del mar. Pero esta ciudad ya existía desde hace tiempo, desde el año 3000. En el 1200 ya fue conocida por ser una ciudad independiente. Originalmente estaba ubicada en una isla costera, porque ellos siempre se instalaban en islas. Y Tiro estaba conectada al continente por una calzada que construyó Alejandro Magno. O sea, agarró tierra y tiró tierra ahí hasta unir la isla con tierra firme. Y recién ahí pudo conquistarla. Aquí puede ver más sobre esta ciudad de Tiro. Los edificios construidos durante 5 milenios por varias culturas han hecho de Tiro un sitio arqueológico difícil de investigar. Acá están todas estas culturas que estuvieron aquí. Mira, aquí están los cimientos, acá había casas o cuartos. Más posible que sean almacenes del comercio, almacenes y ahí lo vendían, ¿no? Así. Han encontrado pues varias capas de ocupación superpuestas, así como en Troya, ¿no?
porque tiene varias capas, pero tiene varias capas. Los restos arqueológicos superpuestos junto a las catástrofes naturales, el aumento del nivel del mar, ¿no? Acá lo puedes ver a tiro, y el desarrollo dinámico de la tierra y las obras públicas en las últimas décadas ocultaron eficientemente el carácter de la arquitectura antigua. ¿Por qué? Porque en la misma ciudad todavía hay casas. Se llevan 5.000 años, desde el año 3000 antes de Cristo está habitado y construido. Ya van 5 milenios y siguen poniendo casas, y sigue habiendo casas ahí, ¿no? Estamos viendo acá. Acá hay casas, mira, en la ciudad de Tiro. La ciudad está abajo, pero sigue la gente construyendo ahí, en esa ciudad antigua. O sea, van 5 milenios construyendo. Acá tienes el mapa. Acá tienes un sitio llamado Las Ruinas Cruzadas, sector 2. Excavaciones arqueológicas, sector 1. Antiguo puerto. ¿Lo tienes? O sea, hasta los cruzados entraban a Tiro. Creo que fue parte de uno de los reinos de los cruzados. Uno de los reinos de los cruzados fue parte también. Hasta ellos entraron ahí, mira. Ahí está la franja de tierra, está el hipódromo, el sector 3. Son las ruinas romanas y bizantinas, con su hipódromo. Ahí está la carretera que va hasta Beirut, en un antiguo puerto. Acá puedes ver, pues aquí se hizo Tiro. Entonces, esta ciudad se hizo en una isla y con esta tierra, la tierra de acá, comenzó a unirlo al mar. Y hay monumentos entonces, hay arqueología sobre los cruzados de la época medieval, los romanos, de la Edad de Hierro, los bizantinos, también de los inicios del medioevo. Aquí está casi todo, mira. Ese es el plano del sitio de Tiro, esta ciudad. El área que está alrededor del templo fue severamente dañada y construida a principios de la era bizantina. El templo en sí fue desmantelado y reemplazado por una gran basílica que finalmente fue destruida junto con otras partes de la ciudad durante un tsunami en el siglo VI después de Cristo, más o menos por la época de Justiniano el Grande, de Bizancio. Hubo un tsunami y destruyó una buena parte de estas edificaciones. Destruyó una gran basílica. Imagínate la potencia de ese tsunami para destruir una basílica. Las basílicas eran los juzgados de ese tiempo. Después se volvieron templos, como se llama, ¿no? La basílica, ¿no? Los templos, se volvieron sitios religiosos. Pero eran en ese tiempo los juzgados. Con el cristianismo ya la basílica se volvió, tuvo una connotación religiosa. Bueno, el trabajo va a seguir. Van a seguir los arqueólogos investigando el próximo año. Y están planeando ver algo sobre un segundo edificio monumental en el norte. De repente otro templo. Entonces acá vemos cómo los romanos pusieron otro templo aquí. Y vemos también un culto a Isis. Isis es Astarte, que también fue adorada por los escitas, también hemos hablado de eso. Y también es adorada por la élite que maneja el mundo. Y lo muestra a través de sus videoclips de las empresas discográficas que están bajo su control, porque todo está bajo el control de la élite. Ellos manejan todo a través de un accionariado escalonado. Están arriba, abajo hay una empresa, abajo otra, y así. Así lo manejan. Y ya encontramos que estos dioses vivían acá, estaban ahí, en esa élite, la élite de Tiro, la élite de los fenicios, que durante mucho tiempo complotó contra el imperio persa. Así, de esa ciudad chiquitita ya estaba complotando contra todos. Después se trasladan a Venecia, después se trasladan a Inglaterra. Es la élite. La élite, cuando se traslada de un sitio a otro, por la geopolítica nueva que aparece, también se traslada junto con todo y su ideología y su cosmología, incluyendo lo que estamos viendo acá, esas adoraciones. Ahí ya estamos entendiendo más, ¿no? Bueno, esto es la geopolítica entre los canales de YouTube, Rumble, BitChute y el canal de Telegram. Ahí colocamos todo, ¿ya? Colocamos todo. Y esta parte de acá. En YouTube estamos en el canal secundario, ¿ya? El canal secundario de la geopolítica. El canal principal vamos a publicar de acá a 3, 4 días cuando nos levante la prohibición. Nos hicieron una censura, ¿ya?
Así que pero igual vamos a publicar ahí. Vamos a publicar ahí y te pido por favor que te suscribas, comentes y compartas en nuestro canal, sobre todo en el principal. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.